Mi nuera me sonrió a través de la luz de las velas, deslizando hacia mi lugar un tazón de pastel casero de camote dulce. Era mi postre favorito, una receta heredada de mi bisabuela. Pero cuando me animó a dar el primer bocado, me di cuenta de algo aterrador. Ese tazón estaba cargado con suficiente medicación para la presión alta como para detener el corazón de un caballo, y mucho más el de un hombre de 70 años. No grité. No volqué la mesa. En cambio, metí la mano bajo el mantel, envié un mensaje de texto al 911 y me preparé para dar la actuación de mi vida. Mi nombre es Cyrus Blackwell. Tengo 70 años, y durante los últimos 40 he dejado que el mundo crea que soy solo un contratista de sistemas de calefacción y aire acondicionado jubilado que vive de una pensión modesta. Conduzco una camioneta Ford de 10 años de antigüedad. Uso camisas de franela compradas en Costco. Vivo en la misma casa de 3 habitaciones, en un barrio trabajador y tranquilo de Atlanta, donde crié a mi hijo. Lo que nadie sabe, ni siquiera mi propia sangre, es que esos años polvorientos atravesando áticos y arreglando hornos fueron solo el comienzo. Invertí cada centavo de ganancia y compré terrenos cuando el mercado colapsó. Renové complejos de departamentos que nadie más quería tocar. Hoy, poseo una cartera de bienes raíces comerciales valuada en más de $50 millones, pero lo mantuve en secreto. Quería que mi hijo, Tyson, formara su propio carácter, no que viviera bajo la sombra de mi chequera. Creí que le enseñaba valores. En cambio, parece que solo le enseñé resentimiento. Antes de contarte cómo desmantelé sus vidas pieza por pieza, por favor dime en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Y si alguna vez te han subestimado las personas que se suponía debían quererte, dale un me gusta y suscríbete. Créeme, vas a querer ver cómo termina todo esto. La pesadilla comenzó 3 horas antes. Era Nochebuena y el aire dentro de la casa suburbana de Tyson, hipotecada hasta el cuello, era sofocante. La calefacción estaba puesta demasiado alta, probablemente para compensar las ventanas con corrientes de aire que no podían permitirse reparar. Mi hijo Tyson se sentaba en la cabecera de la mesa, luciendo como un hombre encogiéndose dentro de su propia piel. A sus 32 años, aún tenía los ojos suaves del niño al que llevaba a pescar, pero ahora estaban nublados, moviéndose nerviosos entre mí y su esposa, Tiffany. Llevaba un vestido que probablemente costaba más que mi primer coche. Su cabello rubio perfectamente arreglado, sus uñas manicuredas en forma de garras rojas. Siempre me miraba con una expresión muy particular, una mezcla de aburrimiento y leve desprecio, como si yo fuera una mancha en su alfombra blanca que no lograba borrar. Acabábamos de terminar de abrir los regalos. Le había entregado a Tyson un sobre pequeño y pesado. Dentro había un bono de ahorro, una inversión clásica y estable que había comprado para él hacía 20 años y que ahora había madurado hasta convertirse en una suma considerable. No era ostentoso, pero era dinero real. Era seguridad. Tiffany le arrebató el sobre de las manos antes de que pudiera siquiera agradecerme. Lo abrió de un tirón, miró el papel y soltó una risa corta y aguda que sonó como vidrio rompiéndose. «En serio, Cyrus», dijo, lanzando el bono sobre la mesa como si fuera correo basura. «¿Un bono de ahorro? ¿Qué es esto, 1950? Estamos ahogándonos en deudas de tarjetas de crédito por esta renovación y tú nos das dinero en papel que tenemos que ir al banco a cobrar. Necesitábamos efectivo. O quizá ese Rolex que Tyson ha estado viendo. Ya sabes, algo que realmente muestre que te importa el estatus de tu hijo». Tyson bajó la mirada al plato. «Tiffany, es un regalo generoso», murmuró, pero con una voz tan baja que apenas se escuchaba. «¿Generoso?», bufó ella, sirviéndose otra copa de vino. «Es barato. Igual que esa camioneta vieja. Igual que esas botas que te niegas a reemplazar. Estás sentado sobre una casa pagada en un barrio que se está gentrificando, Cyrus. Podrías venderla, mudarte a un condominio y darnos la plusvalía. Pero no. Prefieres acapararlo todo. Eres egoísta. Eso es lo que eres». Me senté allí sintiendo el dolor familiar en el pecho. No era una afección cardíaca. Era el corazón roto. Miré a mi hijo, esperando que me defendiera. Esperando que dijera, mi papá trabajó duro por esa casa. Mi papá me pagó la universidad.
Mi papá es un buen hombre. Pero Tyson no dijo nada. Solo tomó un trago largo y evitó mi mirada. Fue entonces cuando llegó el mareo. Vino de repente y con fuerza, una oleada de náusea que hizo que la habitación se inclinara. Había comido unas cucharadas del bisque de langosta que Tiffany había servido antes. Sabía demasiado salado, cargado de especias. Apreté el borde de la mesa, mis nudillos volviéndose cenizos contra el mantel blanco. —¿Estás bien, papá? —preguntó Tyson, con un leve temblor en la voz. —Solo necesito agua —logré decir, empujando mi silla hacia atrás. La madera chirrió fuerte contra el piso. —Necesito despejarme. —Siéntate, Cyrus —dijo Tiffany, su tono cambiando instantáneamente de chillón a dulzón. —Yo te la traigo. Descansa. Te ves terrible. —No —dije, obligándome a ponerme de pie, aunque mis piernas se sentían de plomo. —Necesito caminar un poco. —Yo la tomaré. Salí tambaleándome del comedor, apoyándome en la pared. El pasillo estaba lleno de fotos de Tiffany y Tyson en vacaciones que yo sabía que no podían pagar. Cabo, París, Aspen. Ni una sola foto mía. Ni una sola foto de mi difunta esposa, Beatrice. Era un santuario a su vanidad. Me dirigí hacia la cocina, dispuesto a servirme un vaso de agua fría del grifo. La puerta estaba entreabierta. Al acercarme, escuché el tintineo de cerámica y susurros frenéticos. Me detuve. Décadas trabajando en obras me habían enseñado a ser silencioso cuando hacía falta. Me pegué a la pared y miré por la rendija de la bisagra. Lo que vi heló mi sangre. Tiffany estaba de pie frente a la isla de mármol. Frente a ella, un gran tazón de cerámica con relleno de pastel de camote dulce. A un lado había un mortero, un mazo y varias pastillas azules esparcidas. Las reconocí de inmediato. Eran mis pastillas, mis beta bloqueadores de alta dosis que guardaba en el bolsillo de mi abrigo para mi arritmia. Ella las molía hasta convertirlas en un fino polvo azul. —¿Cuántas usaste? —susurró Tyson. Estaba apoyado junto al refrigerador, el teléfono en la mano, pálido y sudoroso. —¿Todas? —escupió Tiffany, vaciando el polvo en la mezcla naranja. Tomó una cuchara y comenzó a revolver con fuerza. El azul desapareció entre las especias y el camote. —¿No es demasiado? —preguntó Tyson, desplazándose frenético en su teléfono. Google dice que una sobredosis puede causar un paro cardíaco en menos de una hora. ¿Y si pasa demasiado rápido? ¿Y si los paramédicos ven los síntomas? Deja de ser cobarde, siseó ella. Es viejo. Tiene antecedentes de problemas cardíacos. Nadie va a cuestionar que su corazón se detenga después de una cena pesada de Navidad. Pasa todo el tiempo. Llamamos al 911. Lloramos. Decimos que se quejó de dolores en el pecho toda la noche. Es infalible. Pero, asesinato, la voz de Tyson se quebró. Es mi papá. Es un obstáculo, dijo ella, golpeando la cuchara contra la encimera. Se giró hacia él con los ojos desorbitados. ¿Quieres perder esta casa? ¿Quieres que los tipos de Viper Capital vuelvan a romperte las piernas por esa deuda de juego? Necesitamos su seguro de vida. Necesitamos la plusvalía de su casa. Y lo necesitamos ahora, no en 10 años cuando por fin se muera de forma natural. Esto es misericordia, Tyson. Lo estamos sacando de su miseria y salvándonos a nosotros. Tyson bajó el teléfono. Miró al piso. Luego al pastel. Está bien, susurró. Está bien. Solo asegúrate de que se lo coma todo. Sentí que la bilis me subía por la garganta. Mi propio hijo. El niño al que enseñé a andar en bicicleta. El niño al que abracé durante su primer desamor. No solo permitía esto. Lo estaba investigando. Era cómplice. El mareo desapareció, reemplazado por una claridad helada. La adrenalina de supervivencia inundó mis venas. Comprendí entonces que la sopa había sido solo una prueba. El plato principal era el pastel. Me retiré silenciosamente, como un fantasma, regresando a la sala y sentándome en el sillón más alejado de la cocina.
Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una rabia tan profunda que ardía como carbón encendido en mi estómago. Saqué mi teléfono del bolsillo. No llamé a la policía de inmediato. Tenía que ser más astuto que eso. Si llamaba ahora, dirían que estaba confundido, senil. Esconderían las pastillas. Sería mi palabra contra la suya. Necesitaba pruebas irrefutables. Necesitaba un testigo. Abrí mis mensajes y escribí 2 textos. El primero, al 911. Posible envenenamiento en progreso. Varón de 70 años. Dirección, 422 Oak Creek Lane. Sospechosos preparando dosis letal en comida. Envíen ayuda, pero con aproximación silenciosa. El segundo, para Reggie King. Reggie no era solo mi abogado. Era mi hermano de guerra, un hombre con el que serví en Vietnam hace 50 años. El único que conocía la verdadera magnitud de mi imperio y la única persona en quien confiaba mi vida. Código Omega. Activa el protocolo. Acaban de cruzar la línea. Trae al equipo al hospital. Presioné enviar y borré los mensajes. Guardé el teléfono justo cuando la puerta de la cocina se abrió. Tiffany salió con el tazón del pastel, con una sonrisa capaz de encantar a una serpiente. Tyson venía detrás con los platos de postre, caminando como quien va al cadalso. «Papá, aquí estás», canturreó Tiffany. «Te traje el agua, pero pensé que mejor pasáramos directo al postre. Es tu favorito». Colocó el tazón en la mesa de centro frente a mí. El aroma de canela y nuez moscada llenó el aire, ocultando el olor a traición. «Disfrútalo, Cyrus», dijo. «Es para morirse». Miré el tazón. Miré a mi hijo. Y supe exactamente lo que tenía que hacer. No iba a comer ese pastel, pero iba a lograr que creyeran que su plan había funcionado, solo el tiempo suficiente para apretar la soga alrededor de sus propios cuellos. Me llevé la mano al pecho, solté un jadeo y me preparé para morir. Tiffany colocó el tazón en el individual con un golpecito delicado que sonó demasiado fuerte en el comedor silencioso. Se alisó el vestido y dio un paso atrás, juntando las manos bajo el mentón en una pose exagerada de anticipación. El vapor que salía del tazón llevaba ese aroma cálido y terroso del camote dulce, la canela y la nuez moscada. Un olor que usualmente me devolvía a la cocina de mi madre en Savannah. Esta noche, sin embargo, olía a incendio químico disfrazado de azúcar. Miré el puré naranja. Era suave, cremoso, aparentemente inocente. No había ni un rastro de azul. Ella había hecho un trabajo minucioso con el mortero. «Adelante, Cyrus», instó Tiffany, con una sonrisa demasiado tensa. «Está mejor cuando está bien caliente. Sé cuánto te encanta». La observé. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos en mí con una intensidad depredadora. Apenas parpadeaba. Detrás de ella, Tyson estaba junto al arco que daba a la cocina, retorciéndose las manos. Parecía un hombre enfrentándose a un pelotón de fusilamiento. El sudor corría por su frente, a pesar de que yo sentía un frío recorriendo la mesa. No podía ni mirar el tazón. Miraba sus zapatos, cambiando de pie en pie. Tomé la cuchara. El metal se sentía frío y pesado en mi mano, como un arma que no deseaba usar. La hundí en la mezcla, moviéndola despacio. La consistencia era espesa. Levanté una cucharada generosa, dejando que el vapor llegara a mi rostro. Los observé observarme. Tiffany se inclinó un poco hacia adelante, conteniendo la respiración. Tyson por fin levantó la mirada, sus ojos fijos en la cuchara a centímetros de mis labios. Pude ver el terror en su rostro. No era el terror de perder a su padre. Era el terror de cometer el acto. Él era débil. Siempre lo había sido. Traté de fortalecerlo, llevándolo a obras, enseñándole a negociar contratos. Pero siempre prefirió el camino fácil. Y ahora el camino fácil era el asesinato. ¿Pasa algo, papá?, preguntó Tyson, con la voz quebrada. Te quedaste mirándolo.
Solo estoy saboreando el aroma, respondí, mi voz firme a pesar del fuego ardiendo en mi interior. Huele distinto este año. ¿Cambiaste la receta, Tiffany? Ella dio un microgesto de sobresalto. Solo un poco más de clavo, dijo rápidamente. Y quizá un ingrediente secreto. Ya sabes que me gusta experimentar. Solo pruébalo, por favor. Acerqué la cuchara un poco más a mi boca. Y entonces vi cómo se tensaban los músculos de su cuello. Estaba prácticamente vibrando por la necesidad de que yo tragara ese veneno. Man. Era él, se inclinó sobre mí, fingiendo revisar mi respiración, sus labios apenas se movían. Protocolo Omega, susurró tan bajo que solo yo podía oírlo. Reggie me envió. Estás a salvo, señor Blackwood. Solté el aire que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Asentí apenas perceptiblemente. Tenemos pulso, pero es errático, gritó el paramédico, interpretando su papel a la perfección. Necesitamos trasladarlo de inmediato. Consigan la camilla. Me levantaron con correa sujeta sobre el pecho. ¿Qué está pasando? ¿Va a sobrevivir? Preguntó Tyson, adelantándose. Lo llevamos a Saint Jude, dijo el paramédico, bloqueando el paso de Tyson con su hombro. Puedes seguirnos en tu coche, pero necesitamos estabilizarlo durante el traslado. No nos retrases. Espera, gritó Tiffany. Necesito su tarjeta de seguro. Necesito. Tenemos todo lo que necesitamos en el archivo, interrumpió el paramédico. Vamos. Salimos al aire fresco de la noche. Mientras levantaban la camilla hacia la parte trasera de la ambulancia, pude ver por última vez a mi hijo y a su esposa en la puerta de aquella casa cara que yo había pagado. Se veían pequeños. Se veían asustados. Y, por primera vez en toda la noche, parecía que se daban cuenta de que habían perdido el control. Las puertas se cerraron de golpe, encerrándome con el paramédico. La sirena aullaba y la ambulancia arrancó. El paramédico bajó ligeramente la mascarilla de oxígeno de mi rostro. Ahora puede relajarse, señor, dijo. Hemos asegurado la muestra de la cocina mientras la policía aseguraba el perímetro. Mi compañero recogió el tazón de la basura. Tenemos la evidencia. Cerré los ojos, dejando que las lágrimas finalmente cayeran. Estaba vivo. Estaba a salvo. Pero mientras la ambulancia cruzaba las oscuras calles de Atlanta, sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Había sobrevivido al veneno. Ahora debía convertirme en el veneno. La habitación del hospital olía a cloro y aire acondicionado frío, un aroma estéril que no ocultaba la esencia de enfermedad subyacente. Yacía inmóvil en la estrecha cama, ojos cerrados, respiración superficial y rítmica. Los cables del monitor cardíaco tiraban suavemente de mi pecho, y la máquina emitía un pitido constante e hipnótico que servía de metrónomo para mi actuación. Reggie había organizado todo a la perfección. El doctor que me admitió estaba bajo su nómina, un hombre que sabía guardar secretos y cómo escenificar un coma. Debía parecer inconsciente, un hombre entre la vida y la muerte tras un evento cardíaco masivo. Para cualquier observador, era un vegetal. Para la cámara oculta en el detector de humo sobre mi cama, era cebo. La pesada puerta de la habitación crujió al abrirse. No me estremecí. Escuché el taconeo de tacones sobre el piso de linóleo, Tiffany, luego el roce de suelas de goma, Tyson. No hablaron al principio. No corrieron a mi lado para tomar mi mano. No preguntaron a la enfermera, que convenientemente había salido, si iba a sobrevivir. El silencio era pesado, roto solo por el susurro de la tela. «Revisa la puerta», susurró Tiffany, su voz cortante e impaciente. «Asegúrate de que nadie venga». «Está despejado», murmuró Tyson. Sentí una presencia sobre mí. No era reconfortante. Se sentía como un buitre rondando una carroña. Sentí manos sobre mi cuerpo, pero no buscaban fiebre. Registraban los bolsillos de mi chaqueta de lona, colgada en la silla junto a la cama. Escuché el velcro de mi billetera abriéndose. $40, susurró Tiffany con tono cargado de desprecio.
$40 y una tarjeta de Blockbuster de 2004. Jesús, Tyson, tu padre vivía como un pobretón. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde están las tarjetas del banco? Guarda dinero en un bote de café bajo el fregadero, respondió Tyson. Nunca confió en los bancos para su dinero diario. Patético, escupió ella. Escuché cómo lanzaban mi billetera sobre la mesa lateral. No importa. El dinero en efectivo es una nimiedad comparado con el verdadero premio. Consigue el papel. Debemos hacerlo antes de que despierte o muera. Me quedé allí, mi ritmo cardíaco estable por pura fuerza de voluntad, escuchando el susurro del papel grueso desplegándose, cartulina pesada y oficial. «Es esto», dijo Tyson, con la voz temblorosa. «El poder notarial general. Descargué la plantilla esta mañana. Nos da control sobre todo, decisiones médicas, bienes raíces, cuentas bancarias. Si lo ejecutamos, podemos liquidar sus activos antes de que los tribunales de sucesión siquiera olfateen el certificado de defunción». «Pero no puede firmarlo», exclamó Tiffany. «Mira», dijo Tyson. «Está inconsciente. Por eso trajimos la almohadilla de tinta». La sección 4, párrafo 3. Una firma por huella digital es válida si el sujeto no puede firmar físicamente por incapacidad médica, siempre que sea presenciada. «¿Y quién será el testigo?», preguntó Tiffany. «Yo», dijo Tyson. «¿Y tú eres quién?». «Solo diremos que estuvo despierto un segundo, lo suficientemente lúcido para asentir, y lo ayudamos a guiar la mano. ¿Quién va a discutir con un hijo y una nuera afligidos?». La lógica era aterradoramente convincente. También altamente ilegal. Sentí el colchón hundirse cuando Tiffany se sentó al borde de la cama. Me concentré en mantener los párpados inmóviles, luchando contra las ganas de apretar la mandíbula. «Dame la almohadilla», ordenó. Sentí su mano tomar mi muñeca derecha. Su piel estaba fría y húmeda. Levantó mi brazo, peso muerto, pesado e inerte. Me aseguré de que así fuera. Lo dirigió hacia la pequeña caja de plástico que debió haber colocado en la mesa de noche. «Abre su mano», ordenó Tyson. «Está formando un puño». No lo hacía intencionalmente. Era la posición natural de una mano que había sostenido martillos y llaves durante 50 años. Mis articulaciones rígidas por la artritis, algo que Tyson sabría si alguna vez se hubiese preocupado por mí. Tyson agarró mis dedos y los abrió, sin delicadeza. Tiró de mi índice y pulgar, obligando mi mano a quedar plana. «Mantén firme», susurró Tiffany. Tomó mi pulgar, no solo lo guió, lo torció. Lo dobló hacia atrás, presionando la almohadilla de tinta. Sentí la sensación húmeda y fría del pigmento. «Presiona más fuerte», dijo. «Necesitamos una huella clara». Clavó sus uñas en el dorso de mi mano, usando su peso para presionar mi pulgar contra el papel. Dolor agudo y súbito. Cada fibra de disciplina aprendida en las junglas de Vietnam se activó para no reaccionar, no retirar mi mano, no golpearla. Permanecí inmóvil, estatua viva. «Bien, trae el papel», dijo. Sentí el roce del papel contra mi brazo. Alzó mi pulgar manchado y lo estampó sobre el documento. Rodó de lado a lado, asegurándose de que las crestas de mi huella se transfirieran. «Una más, por seguridad», dijo en la segunda página, aún más brutal. Torció mi muñeca en un ángulo incómodo. Sentí un chasquido en la articulación. Dolor eléctrico subiendo por mi brazo. Solté un gemido bajo e involuntario, fácilmente confundible con el quejido de un moribundo. «Está haciendo ruido», dijo Tyson, con pánico. «Date prisa». «Ya voy», resopló Tiffany. «Listo», dijo. Mi mano cayó sobre la sábana, palpitando. Sentí la tinta pegajosa secarse, marca de su crimen. «Límpiala», ordenó Tyson. «Si la enfermera ve la tinta, lo descubrirá». «Usa las toallitas húmedas», dijo Tiffany. Frotó mi pulgar con un paño empapado en alcohol, sin importarle que doliera, hasta dejar la piel roja y cruda. La evidencia en el papel era permanente, y la grabación de la cámara capturaba cada movimiento de sus manos, eterna. Me recosté, escuchando cómo devolvían los papeles a la carpeta.
Se quedaron junto al pie de la cama, mirándome desde arriba. Ya no era una persona para ellos, era una firma. Una transacción que acababa de cerrarse. ¿Cuál es el plan ahora?, preguntó Tyson en un susurro conspirativo. Esperamos, dijo Tiffany, calmada, escalofriantemente tranquila. Esperamos a que regrese el doctor. Le mostramos el poder notarial y discutimos opciones de fin de vida. Opciones de fin de vida, repitió Tyson. ¿Quieres decir desconectarlo? Está sufriendo, dijo Tiffany, y podía escuchar la sonrisa en su voz. Míralo. Ya está prácticamente ido. ¿Para qué alargarlo? Mostramos el papel, tomamos el control y tomamos la decisión compasiva de dejarlo ir. Luego listamos la casa. ¿Cuánto crees que podemos sacar por ella?, preguntó Tyson. He revisado los comparables del vecindario, respondió Tiffany. El área se está gentrificando rápido. Los desarrolladores compran estos lotes antiguos al contado. La casa es basura, huele a viejo. Pero el terreno, un lote doble en esquina, fácilmente podríamos sacar 2 millones. Quizá 2,5 millones si generamos una subasta. 2 millones, dijo Tyson. Eso liquida la deuda. Paga a Viper Capital. Compra el condominio en Buckhead. Exacto, dijo Tiffany. 2 millones, y solo tenemos que esperar a que deje de latir su corazón. Honestamente, nos está haciendo un favor al morir ahora. Si hubiera vivido años, habría agotado ese patrimonio con gastos médicos. Es el mejor escenario. Los escuché repartir mi vida, mi camión, chatarra, mis herramientas, basura, mi casa, el lugar donde acuné a Tyson de bebé, nada más que un lote esperando la excavadora. No sabían de los edificios comerciales. No sabían de las cuentas de inversión. No sabían que la casa que ansiaban vender estaba en un fideicomiso irrevocable para una ONG que construye escuelas en países en desarrollo. No sabían nada. Y el hombre en la cama, el hombre que planeaban ejecutar por un pago, estaba completamente despierto. Sentí un frío en el pecho, no por el aire acondicionado, sino por la muerte del último vestigio de afecto paternal hacia Tyson. Él asentía mientras su esposa planeaba mi ejecución, babeando por el precio de mi tumba. Bien, dijo Tiffany, aplaudiendo suavemente. Vamos a buscar al doctor. Pon tu cara de tristeza, cariño. Es hora del espectáculo. Salieron, dejando la puerta entreabierta. Abrí los ojos y miré las losetas del techo, contando los puntos. 2 millones. Ese era mi precio. Eso era lo que valía mi vida para ellos. Levanté lentamente la mano derecha. Mi pulgar estaba rojo e hinchado, aún con rastros de tinta negra en las huellas. Miré la cámara oculta en el detector de humo y dejé que mis labios se curvaran en un gesto que los habría aterrorizado de haberlo visto. Querían una muerte rápida. Querían un pago. Se lo daría. Sí. Pero no sería en dólares. Sería en sufrimiento. Presioné el botón de llamada de la enfermera 3 veces, la señal para Reggie. Era hora de despertar. Era hora de volver de la muerte y mostrarles a estos hijos qué aspecto tiene un verdadero fantasma. Querían la casa. Querían el dinero. Iban a perderlo todo. Y yo iba a disfrutar viéndolo arder. 3 días después, salí en silla de ruedas del centro médico Saint Jude, pareciendo una cáscara de hombre. Reggie había superado todas las expectativas con los papeles y la puesta en escena médica. Según los registros, había sufrido un masivo accidente cerebrovascular isquémico que me dejó hemipléjico y afásico. Me senté encorvado en la silla, cabeza ladeada hacia la izquierda, un hilo de baba cuidadosamente colocado tras un sorbo de agua, ojos vidriosos y desenfocados, mirando nada pero viendo todo. Tyson firmaba los últimos documentos de custodia en el mostrador de recepción. Exhausto, con ojeras, pero con un brillo de victoria que me revolvía el estómago. Tenía el poder notarial, el alta médica. Y ahora, el cuerpo. Me llevó a la acera hasta su BMW alquilado. No trajo mi camión. Me empujó al asiento del pasajero, como un saco de abono, sin abrocharme el cinturón. Mientras avanzábamos, las calles conocidas pasaban ante mis ojos. Esperaba que girara hacia Oak Creek Lane, a mi casa,
a mi santuario. En cambio, giró a la derecha, rumbo a la autopista. Íbamos a los suburbios. Íbamos a su casa. No me llevaba a casa a recuperarme. Me llevaba a prisión. Al llegar a su casa, Tiffany esperaba en el porche. No parecía feliz de verme. Me miró con abierta repulsión mientras Tyson me arrastraba a la puerta. Prácticamente me cargó, respirando pesado. Me convertí en peso muerto, dejando que mis extremidades colgaran. «No lo traigas aquí», gruñó Tiffany, bloqueando la entrada. «Acabo de limpiar las alfombras, Tyson. Si se mancha, te mato. Huele a hospital envejecido. ¿Dónde se supone que lo ponga?», preguntó Tyson, luchando por mantenerme erguido. «La habitación de invitados está lista para tu madre cuando venga. Ponlo abajo». «El sótano», dijo Tyson. «¿Está sin terminar, Tiff? Hace un frío que pela, está a 10 grados. Pon un calefactor allí», dijo ella, moviendo la mano. «Está paralizado, Tyson. No notará la diferencia. Además, es más fácil limpiar el desastre en concreto que en madera. Solo sácalo de mi vista». Tyson suspiró, pero no discutió. Me arrastró por la cocina, pasando por el calor del horno y el aroma del pollo asado, y abrió la estrecha puerta del sótano. Un golpe de aire frío y húmedo me azotó el rostro. Olía a tierra mojada, cartón podrido y abandono. Las escaleras eran empinadas y de madera. Me depositó en una esquina sobre un colchón manchado que parecía traído de la acera. No había ventanas. Las paredes de bloques lloraban humedad. En la esquina, una bomba sumergible zumbaba intermitentemente, un corazón mecánico en la penumbra. Tiró una delgada manta de lana áspera sobre mí, que olía a naftalina y pelo de perro. «Quédate aquí, papá», murmuró, sin mirarme. «Te traeré comida más tarde». Giró y subió corriendo las escaleras, golpeando la puerta. La cerradura hizo clic. Estaba solo en la oscuridad, mientras desde arriba escuchaba los sonidos amortiguados de su vida, la televisión a todo volumen, el tintineo de copas de vino, la risa. Celebraban mi encarcelamiento en el calabozo de una casa que yo pagaba. Esperé hasta estar seguro de que se habían asentado por la noche. Los pisos dejaron de crujir y la casa cayó en silencio. Lentamente, me senté. Limpié la baba falsa de mi barbilla y estiré el cuello, rodando los hombros para soltar la rigidez de horas de interpretación. El frío mordía, penetrando la fina bata de hospital y la camisa de franela que Tyson me había puesto apresuradamente. Alcé la mano hacia el bolsillo oculto en el forro de mis pantalones, una modificación que había hecho años atrás para transportar grandes sumas de dinero en los sitios de trabajo. Saqué un pequeño dispositivo negro, no más grande que un paquete de chicles. Era un grabador de alta fidelidad, capaz de capturar un susurro al otro lado de la habitación. Presioné el botón de grabar y lo puse sobre una caja junto al colchón, oculto bajo un montón de periódicos viejos. Luego saqué el teléfono, protegiendo el resplandor de la pantalla con la manta. Tenía una barra de señal. Suficiente. Abrí mi aplicación de mensajería segura y escribí un mensaje a Regie. «El águila ha aterrizado. Condiciones subhumanas. Proceda con la fase 2. Congele sus activos mañana por la mañana. Quiero que se despierten con tarjeta rechazada». Guardé el teléfono y me recosté en el colchón sucio, mirando las vigas del piso del nivel principal. Podía ver las tuberías, el cableado eléctrico, las entrañas de la casa. Sabía exactamente cómo estaba construida porque había revisado el informe de inspección cuando Tyson la compró. Conocía los puntos débiles. Sabía dónde empezarían las filtraciones. Cerré los ojos, pero no dormí. Escuché. Grabé. Y planeé. Pensaban que me habían enterrado en la oscuridad. No se dieron cuenta de que solo habían plantado una semilla, y mañana las raíces empezarían a estrangularlos. El rugido de la puerta del garaje abriéndose y el posterior sonido apagado del motor del BMW alejándose por la calle fue mi señal. Permanecí inmóvil exactamente 3 minutos, contando los segundos en mi cabeza, tal como solía contar el tiempo de curado del concreto. Cuando estuve seguro de que se habían ido, me senté. Mi espalda gritaba de protesta por el frío del piso, pero lo ignoré.
La frágil víctima del derrame desapareció. En su lugar estaba Cyrus Blackwood, maestro contratista. Caminé hacia las escaleras del sótano, mis pasos silenciosos y seguros. La puerta de arriba estaba cerrada con llave, un pomo simple para mantener fuera a los niños pequeños y visitantes no deseados. Tyson nunca fue hábil con las herramientas. No entendía que una cerradura solo es tan fuerte como el marco donde se coloca. Encontré un pedazo rígido de alambre en una caja de adornos navideños desechados en un rincón. Doblé la punta formando un pequeño gancho. Subí las escaleras y me arrodillé junto a la cerradura. Me tomó menos de 10 segundos. Sentí como los pernos se movían y el resorte se comprimía. Con un suave clic, el pomo giró. Empujé la puerta y entré en la cocina. La casa estaba silenciosa. Me moví rápido, evitando las tablas crujientes del suelo que había notado durante mi anterior entrada forzada. Mi objetivo era la oficina en casa, al final del pasillo. La puerta era de roble macizo, un acabado de calidad escondiendo tableros de partículas baratos. También estaba cerrada. Saqué una tarjeta delgada de plástico de mi bolsillo oculto y la deslicé entre la puerta y el marco, sintiendo el pestillo. Apliqué presión, angulé la tarjeta y empujé. La puerta se abrió. Entré. Me senté en la enorme silla ejecutiva de cuero de Tyson. Crujió bajo mi peso. El escritorio era un caos, un desorden de sobres sin abrir y papeles arrugados. Era el espacio de trabajo de un hombre que se estaba hundiendo. Comencé con la pila de correo a la izquierda. Facturas vencidas, avisos finales, cobranzas. Las aparté y encontré un sobremanila enterrado bajo una pila de revistas de autos. Lo abrí. Dentro había una carta del banco donde Tyson decía ser vicepresidente. Era un aviso de despido fechado hace 2 años. No había sido despedido por reducción de personal, lo habían echado por negligencia grave y por no cumplir protocolos. 2 años. 2 años en los que se levantaba cada mañana, se ponía un traje y salía de la casa a fingir que trabajaba. Sentí un instante de lástima que se extinguió rápidamente con el siguiente documento que encontré. Era un estado de cuenta de una tarjeta Platinum MX. El saldo era abrumador, $80.000. Encontré otro de una Visa, $50.000. En total, 6 tarjetas. La deuda total era casi $300.000. Revisé los registros de transacciones. Un catálogo de narcisismo. 3.000 para un bolso en Louis Vuitton, 500 para una cena en Nou, viajes de fin de semana a resorts en el Caribe, tratamientos de spa, autos de lujo. Vivían como realeza con dinero prestado. No solo estaban arruinados, eran insolventes y financiaban esta farsa sangrándome hasta secarme. Abrí el cajón inferior del escritorio. Estaba cerrado, pero el mecanismo era de zinc barato. Apoyé mi pie en la pata del escritorio y tiré con fuerza. La madera se astilló y el cajón se deslizó. Dentro había una sola carpeta roja. La etiqueta en la pestaña me hizo estremecer. Viper Capital. Conocía ese nombre muy bien. Abrí la carpeta y mi respiración se cortó. Era un contrato de préstamo a corto plazo con intereses altos, dinero en efectivo, cláusulas de cobro agresivas. Lo que me hizo hervir de rabia fue la sección de garantía. En ella aparecía la dirección de la propiedad, 422 Oak Creek Lane, mi casa pagada. Al final de la página, una firma, Cyrus Blackwood. Una falsificación, un intento patético de imitar mi firma. Habían robado mi identidad. Hipotecaron el techo sobre mi cabeza para un prestamista depredador para pagar su vanidad. Seguí la tinta con mi dedo. Era reciente. Debieron hacerlo semanas atrás. Por eso querían verme muerto. El primer pago debía estar próximo, y no podían pagarlo sin mi seguro de vida. Cerré la carpeta. Mis manos estaban firmes. La ira se había convertido en algo frío y duro. Habían hecho un trato con el diablo. Solo que no sabían que el diablo estaba parado en su oficina. Saqué el teléfono cuando escuché la puerta cerrarse detrás de mí. Mi mano estaba firme, pero mi corazón golpeaba mis costillas como un martillo. Llamé a Reggie. Contestó en el primer timbrazo, su voz nítida y profesional. ¿Estado? Preguntó. ¿Viper Capital?
dije, manteniendo la voz baja. Le deben 50.000, y usaron mi casa como garantía con una firma falsificada en un pagaré de alto interés. Hubo una pausa, luego un leve y seco resoplido. Cyrus, dijo. Realmente no miras los reportes trimestrales del fondo diversificado, ¿verdad? Te pago para que los mires, refunfuñé. Viper Capital es una empresa fantasma de Blackwood Holdings. Adquirimos su cartera hace 6 meses como activo en dificultades. Es tu dinero, Cyrus. Te estás prestando dinero a ti mismo. La ironía me golpeó como un puñetazo. Mi hijo me robaba para pagar un tiburón financiero que en realidad era yo. Yo era el depredador y la presa, así que era dueño de la deuda. Solo para asegurarme, pregunté, ¿eres dueño de la deuda? De la deuda, del pagaré y de los tiburones, confirmó Regie. Bien, dije, con una sonrisa fría. Suelta la correa. Quiero que el equipo de cobranza llame a Tyson. Usa voz intimidante. Dile que el pagaré ha sido cobrado. Dile que tiene 24 horas para pagar los 50.000 o embargamos sus activos. Sí, jefe, dijo Regie. La seguridad personal no está garantizada. Eso es brutal, Cyrus. Brutal es solo el comienzo. Volví al sótano minutos antes de escuchar el rugido de la puerta del garaje. Me acomodé en el colchón, ajustando mis extremidades en la postura familiar de víctima del derrame. Dejé la boca floja y la mirada fija en la pared de bloques húmedos. Arriba, escuché los pasos pesados de Tyson y el clic seco de los tacones de Tiffany. Ya discutían antes de entrar completamente en la casa. Tenemos que vender las joyas, decía Tyson, la voz aguda y tensa. No vamos a vender mis joyas, chilló Tiffany. Esos son mis activos. Sonó el teléfono. No era la casa, era el celular de Tyson. Ruidoso y estridente, cortó la discusión como un cuchillo. El silencio posterior fue pesado. Hola, respondió Tyson, temblando. Escuché la voz al otro lado, implacable. Era Marcus, jefe de seguridad de Regie, áspero como grava. ¿Qué quiere decir? No, por favor, necesito más tiempo, suplicó Tyson. Mi padre, él está. Escuchó un momento, luego jadeó de terror. No puedo conseguir los 50.000 hoy. Tenemos la casa. Vale 2 millones. Solo necesitamos liquidarla. Fue cortado. Se escuchó un golpe, como un teléfono cayendo sobre granito. Habían cobrado el pagaré. Tyson susurró, la voz temblando. Viper. Dijeron que la firma parece sospechosa. Revisarán la garantía. ¿Quieren el efectivo? Esta noche. O enviarán un equipo, dijo Tiffany, subiendo la voz un octavo de tono. Como sicarios. Como quebradores. Dicen que la seguridad personal no está garantizada, continuó Tyson. Oh, Dios, saben de la falsificación. Si descubren que la casa no es legalmente nuestra aún, estamos muertos. Cállate, gritó Tiffany. Necesitamos dinero. ¿De dónde lo sacamos? No tenemos nada, gritó Tyson. Gastaste todo. Las tarjetas están al límite. Las cuentas sobregiradas. No tenemos nada. La discusión explotó. Una sinfonía de culpa y reproches. Esto es culpa tuya, gritó Tyson. Querías el Mercedes, la renovación. Me sangraste. Mi culpa, chilló Tiffany. Tú perdiste tu trabajo hace 2 años y no tuviste el valor de decirlo. Fingiste ser banquero mientras jugabas videojuegos en Starbucks. Yo mantengo las apariencias. Las apariencias no pagan al tiburón. Escuché pasos fuertes. La puerta del sótano se abrió de golpe. La luz inundó las escaleras, cegándome. Tyson bajó los escalones de madera, rojo y sudoroso, los ojos salvajes. Tiffany lo seguía, como una rata acorralada. Se pararon sobre mí. No me moví. No parpadeé. Míralo, escupió Tyson, pateando el colchón cerca de mi pierna. Solo yace ahí, inútil. Tiene millones en equidad en esa casa y solo respira. Es la razón de este desastre. Tiffany se inclinó,
rostro a centímetros del mío, olí el vino en su aliento. Si solo hubieras muerto, susurró, venenosa, seríamos ricos. Seguros. Me dio una bofetada. No fue fuerte, pero dolió. Haz algo, gritó. Muere. Muere. Así podremos vender tu casa. Tyson la detuvo. No lo entiende. Es un vegetal, dijo Tiffany, enderezándose. Y nos va a matar. Tal vez, murmuró Tyson, oscuro y desesperado, todavía puede ayudarnos, pero no de la forma que pensamos. ¿Qué quieres decir? Preguntó Tiffany. Si Viper quiere dinero, murmuró Tyson, mirando mi pecho, tal vez podemos darle algo que valga. O tal vez solo necesitamos que desaparezca para cobrar el seguro más rápido. No esperar más a la naturaleza. Hay que acelerar el tiempo. Se miraron. El miedo en la habitación cambió. Ya no era pánico, era determinación. Subieron las escaleras, cerrando la puerta detrás de ellos. Yo permanecí en la oscuridad, las mejillas aún ardiendo por la bofetada. Pensaban que estaban atrapados. No sabían que estaban encerrados con el cuidador de zoológico. Y yo había decidido que era hora de alimentarlos. El aire en el sótano se volvió denso, no solo por el frío húmedo, sino por el peso sofocante de la desesperación. Tyson y Tiffany regresaron. Pateaban el pequeño cuadrado de concreto como animales enjaulados, sus sombras danzando contra los bloques bajo la única bombilla parpadeante. La amenaza de la agencia de cobro había fracturado algo vital en ellos. La civilización se despegaba capa por capa, dejando miedo primitivo. Tyson se mordía las uñas hasta sangrar. 50.000. Necesitamos 50.000 antes del amanecer o enviarán a los quebradores. Estamos muertos, Tiffany. Estamos muertos. Tiffany se detuvo. Su silueta se proyectaba sobre mí, grande y distorsionada. Me miró con fría objetividad. Ya no estaba enojada. Calculaba. Me evaluaba no como suegro, sino como recurso biológico. No estamos muertos, Tyson, dijo. Solo necesitamos ser creativos. Tenemos un recurso aquí que no estamos utilizando. Tyson la miró confundido. ¿Qué quieres decir? La casa. No podemos venderla sin su firma, y la falsificación tardaría demasiado si Viper está pendiente. No la casa, idiota, escupió Tiffany. ¿Él? ¿La carne? Tyson retrocedió como si lo hubiera golpeado físicamente. ¿De qué hablas? Tiffany se agachó, rostro a centímetros del mío. Olí el vino rancio y el metálico de su miedo. Escuché una historia, susurró, ojos recorriendo mi cuerpo. Mi amigo en la Universidad de Medicina conocía a un tipo. Pagan mucho por órganos viables en México. Riñones, hígados, córneas, incluso injertos de piel. Es viejo, pero sano. Su corazón es débil, sí, pero el resto vale dinero. Tyson hizo arcadas. ¿Quieres despedazarlo? ¿Vender a mi padre por partes? ¿Estás loca, Tiff? Eso es monstruoso. Tiffany se levantó y le dio un guantazo en la cara. Sonó fuerte y húmedo, resonando en las paredes de concreto. Tyson retrocedió, sujetándose la mejilla. «¡Despierta!», gritó. «Vienen hombres a rompernos las piernas y quemar la casa. ¿Crees que les importa la moralidad? ¿Tus problemas de papá? Estamos hablando de supervivencia. Nosotros o él. Y míralo». Pateó el colchón junto a mi cabeza. Es un vegetal. De todos modos, solo reciclamos. Lo llevamos cruzando la frontera esta noche. Yo hago la llamada. Lo entregamos. Volvemos con 50.000 en efectivo. La deuda desaparece. Somos libres. Y nadie sabrá nunca. Solo diremos que se perdió. Que el derrame lo confundió y se perdió en el bosque. Pasa todo el tiempo. Tyson me miró. Vi la batalla en sus ojos, el último vestigio de conciencia luchando contra su cobardía. Miró a su esposa, la mujer que controlaba cada respiración suya. Luego la puerta, donde imaginaba a los sicarios esperando. Se encorvó. ¿Cómo lo llevamos allá? Susurró, roto. Lo cargamos en el maletero, dijo Tiffany,
con sonrisa cruel, como si fuera equipaje. Me quedé allí, sintiendo cómo se rompía el último lazo familiar. No fue con estruendo, sino con un suspiro silencioso y triste. No solo eran codiciosos, no solo eran arrogantes. Eran depredadores. Habían cruzado la línea de hijos malos a monstruos. El pastel de camote había sido un intento de asesinato limpio y silencioso, un acto de misericordia en su mente retorcida. Pero esto era carnicería. Planeaban vaciarme como calabaza y vender las semillas. Entonces entendí que asustarlos para enseñarles una lección sobre dinero y gratitud no era suficiente. No enseñas lecciones a un perro rabioso. Lo derribas. Esto ya no era un juego de ajedrez. Era guerra, total y absoluta. Sentí el frío del concreto contra mi espalda y hice un voto silencioso al hijo que alguna vez amé. Si quieres venderme por partes, Tyson. Si quieres intercambiar mi vida por tu libertad, voy a despojarte de todo. Tu libertad, tu futuro, tu nombre. Desearás que los sicarios te hayan encontrado. Desearás no haber abierto nunca esa puerta del sótano. Cerré los ojos y respiré lento, esperando a que se fueran para hacer mis preparativos. Pensaban que yo era la carga. No sabían que yo era la bomba, y que el temporizador acababa de llegar a cero. La transición del sótano al piso principal fue abrupta, no por el calor, sino por el ruido. La casa vibraba con bajos pesados de música que no pertenecía a un vecindario residencial, y el aire olía a colonia barata y desesperación. Tyson y Tiffany me habían subido hacía una hora, despojándome del camisón del hospital y obligando a mis rígidas extremidades a un viejo traje mío, lleno de polillas y olor a cedro y abandono, pero necesario para su farsa. Me sentaron en una silla de ruedas que debieron alquilar o robar y me estacionaron en un rincón del salón, como mueble de vanguardia. Me quedé allí, cabeza ladeada, ojos entreabiertos, observando el carnaval de buitres que habían invitado a mi casa. No eran amigos. No eran vecinos trayendo guisos y condolencias. Eran tiburones. Reconocí el tipo de inmediato por mis años en el negocio. Prestamistas de dinero rápido, corredores de bienes raíces sin licencia, dueños de casas de empeño que no pedían recibos. Tyson y Tiffany organizaban una venta de liquidación, y yo era el inventario. Estaban desesperados por conseguir los 50.000 para Viper Capital antes del amanecer. Y estaban dispuestos a vender cualquier cosa que no estuviera clavada, incluyendo la escritura de mi casa, sobre la mesa de centro entre botellas vacías y aperitivos a medio comer. Observé a Tyson moverse por la habitación. Sudaba, los ojos nerviosos hacia la puerta cada pocos minutos, esperando que los sicarios la derribaran. Memoricé a la mujer en la esquina, observando el aparador de porcelana de mi abuela. Era una receptora de antigüedades robadas. Esto no era una fiesta. Era una reunión del inframundo criminal, y mi hijo los había invitado a nuestra vida. Cada risa, cada insulto, cada gota de vino quedaba archivada en la memoria de acero de mi mente. Pensaban que se burlaban de un anciano indefenso. No sabían que estaban proporcionando su propio testimonio para su futura condena. Observé a Tiffany llenar de nuevo su copa. Brillaba con el poder de su crueldad. Se sentía intocable. Pensaba que había ganado. Creía que al deshumanizarme, facilitaba venderme por partes. No se daba cuenta de que estaba arrancando la última pizca de mi misericordia. Me concentré en Tyson. Lo vi tomar el sobre con dinero del dueño del taller clandestino. $5.000 por toda una vida de trabajo duro. Lo metió en su bolsillo con el rostro enfermo. Sabía que estaba mal. Sabía que era un acto vil. Pero lo hizo de todos modos. Ese era su pecado, el pecado de la debilidad. Me senté en mi charco de vino y observé el reloj sobre la repisa. Era casi medianoche. El plazo para el pago de Viper Capital se acercaba. La desesperación en la sala estaba a punto de alcanzar su pico. Y fue entonces cuando él entraría. Regie. Había calculado el mensaje de texto perfectamente antes. Sabía que estaría afuera, vigilando la casa, esperando la señal para su entrada. El escenario estaba listo. Los villanos estaban borrachos y distraídos. La víctima estaba correctamente sangrada y abatida. Era el momento de que el héroe llegara. No a salvar el día,
sino a cerrar la trampa. Miré a Tiffany una última vez, riendo, derramando vino, anhelando. Disfruta de la fiesta, pensé. Bebe profundo, porque la resaca que tendrás mañana durará el resto de tu vida. Querías jugar con los grandes. Querías nadar con tiburones, y estás a punto de descubrir que hay algo en el agua mucho más grande y hambriento que tú. Y está justo frente a ti, cubierto de vino, esperando que suene la campana. La puerta principal no se abrió con un golpe ni con el timbre. Se abrió hacia adentro con una lentitud deliberada y pesada que exigía silencio antes de que el hombre cruzara el umbral. El bajo del estéreo pareció morir en su presencia. Las charlas de los buitres cesaron. Reggie King entró en el vestíbulo como un frente de tormenta sobre un campo de maíz. No llevaba los cómodos suéteres que usaba cuando jugábamos ajedrez los martes. Esa noche vestía un traje de 3 piezas color carbón que costaba más que el auto en la entrada. Llevaba un abrigo largo de lana que hacía que sus hombros parecieran tan anchos como un marco de puerta, y su rostro estaba congelado en una máscara de fría indiferencia. Parecía lo que era, un hombre que movía millones con una llamada y enterraba cuerpos con una firma. Desde mi silla de ruedas empapada en vino, observé cómo la atmósfera de la sala pasó de un mercado caótico a un salón funerario. Los criminales de bajo nivel que Tyson había invitado conocían el olor de un depredador alfa. El hombre con el diente de oro tomó su chaqueta y se deslizó por la puerta trasera sin decir palabra. La receptora de antigüedades, de repente, encontró muy interesante su teléfono. Reggie los ignoró a todos. Sus ojos se fijaron en Tyson, que estaba junto a la chimenea, aferrando una botella de cerveza como si fuera un salvavidas. Reggie cruzó la sala, sus pasos pesados y rítmicos sobre el piso de madera. Se detuvo a 1 metro de mi hijo. No me miró a mí. No miró a Tiffany. Miró a Tyson con el tipo de aburrimiento que un león reserva para una gacela coja. Entiendo que hay un activo en apuros a la venta, dijo Reggie, su voz un barítono profundo que retumbó en mi pecho. Una propiedad residencial, doble terreno, ocupación inmediata, pago en efectivo. Tyson balbuceó, con los ojos abiertos de par en par. ¿Quién eres? ¿Viper te envió? Soy la solución, dijo Reggie, simple. Represento a un fondo de inversión privado que busca expandir su portafolio en este distrito. Escuchamos que había un vendedor motivado. ¿Están motivados, señor Blackwood? Tyson miró a Tiffany. Ella se había levantado del sofá, alisando su vestido, intentando recuperar un semblante de control. Dio un paso adelante, sus ojos hambrientos. Estamos muy motivados, dijo ella, con voz aguda. Pero tenemos ofertas. Hay mucho interés. Reggie ni siquiera parpadeó. No la miró. Mantuvo su mirada en Tyson. No trato con intermediarios. No trato con esposas. Trato con el hombre en el título. ¿Ese eres tú? Técnicamente, dijo Tyson, tragando saliva. Técnicamente es mi padre, señaló hacia mí. Pero tengo poder notarial. Reggie finalmente me miró. Sus ojos pasaron sobre mi rostro manchado de vino, mi postura encorvada. Asintió apenas perceptiblemente. Suficiente, dijo. Levantó el maletín de cuero negro que llevaba en la mano izquierda y lo colocó sobre la mesa de centro, apartando con el antebrazo las botellas de cerveza vacías y la bandeja de queso a medio comer. El sonido del cristal al caer hizo que Tyson saltara. Reggie abrió los cierres. Se escuchó un clic, como un arma cargándose. Levantó la tapa. El silencio en la sala fue absoluto. Dentro, en filas ordenadas, había fajos de billetes de $100. $50.000. La cantidad exacta que necesitaban para pagar al tiburón solitario. La cantidad exacta para salvar sus vidas. Para ellos parecía salvación. Para mí, era cebo. Vi la luz apagarse en los ojos de Tyson, reemplazada por una codicia animal y sorda. Dio un paso adelante, la mano extendida involuntariamente. Tiffany soltó un pequeño jadeo, cubriéndose la boca, los ojos reflejando el verde del dinero. Estaban hipnotizados. Embriagados por la vista del efectivo. Olvidaron preguntar quién era Reggie. Olvidaron preguntar por qué un desconocido aparecía a medianoche con dinero. Olvidaron la precaución.
Olvidaron el miedo. Todo lo que vieron fue la salida. ¿Es eso?, susurró Tyson, con la voz seca. $50.000, dijo Reggie, efectivo, billetes sin números consecutivos, sin bancos, sin periodos de espera. Tomo la escritura esta noche, ustedes toman el dinero esta noche. La deuda desaparece. El problema se resuelve. Observé a Tiffany. Vibraba prácticamente. Miraba el dinero, luego me miraba a mí. Ya estaba gastándolo, planeando la siguiente mentira, la siguiente estafa. No le importaba la casa. No le importaba yo. Solo quería la solución inmediata. Lo tomaremos, dijo, adelantándose frente a Tyson. Aceptamos. ¿Dónde firmamos? Reggie sacó una sola hoja de papel del bolsillo interno de su abrigo. La colocó sobre la mesa, junto al dinero. Un documento denso, cubierto de letra pequeña. Sacó una pluma fuente pesada y la puso sobre el papel. El propietario firma, dijo Reggie, justo en la línea inferior. Pero él no puede escribir, dijo Tyson, apartando la mirada del dinero. Tuvo un derrame. Sus manos no funcionan. Reggie lo miró. Usa su pulgar. Una huella dactilar es legalmente vinculante en el estado de Georgia para otorgantes incapacitados, siempre que sea presenciada. Yo presenciaré. Tú presenciarás. Reggie sacó un pequeño almohadillado de tinta roja de su bolsillo y lo lanzó sobre la mesa. Se deslizó hasta detenerse frente a Tyson. Hazlo, ordenó Reggie. Hazlo ahora o el maletín se cierra y me voy. Y te prometo que el próximo que cruce esa puerta no traerá dinero. Traerá un bate de béisbol. Tyson vaciló. El recuerdo de los quebradores todavía estaba fresco en su mente. Miró el dinero, miró la tinta, me miró a mí. Me senté inmóvil, dejando que la baba tirara de mi cuello. No hice sonido. No ofrecí resistencia. Tomó el almohadillado de tinta. Corrió la mesa hacia mí con el pie para acercar el documento. Agarró mi mano. Sus palmas sudaban, temblaba, los dientes le castañeteaban. Lo siento, papá, murmuró. Pero no te miro a los ojos. Tengo que hacerlo. Es por nosotros. Por la familia. Tomó mi pulgar. No giró esta vez. No necesitaba ser cruel, solo rápido. Presionó mi pulgar sobre la tinta roja, frío y húmedo. Arrastró mi mano al documento. Justo ahí, dijo Reggie, señalando la línea. Presiona fuerte. Que sea legible. Tyson empujó mi pulgar sobre el papel, inclinó su peso, asegurando una impresión perfecta. Sentí el papel bajo mi piel. No era una escritura de venta. Era una confesión. Una renuncia a todos los derechos y aceptación de responsabilidad total por fraude, malversación e intento de asesinato. Un documento que Reggie y yo habíamos redactado días antes. Y Tyson, en su codicia y pánico, era demasiado ciego para leer una sola palabra. Solo vio la línea, solo vio el dinero. Levanto mi mano. Una huella roja perfecta descansaba sobre la página como una carta escarlata. Listo, dijo Tyson, sin aliento. Reggie recogió el papel, sopló la tinta para secarla, lo dobló cuidadosamente y lo guardó en su bolsillo. Sí, dijo, su voz descendiendo una octava. Está hecho. Cerró el maletín, pero no lo empujó hacia Tyson. Mantuvo la mano en el asa. Tyson intentó alcanzarlo. Está bien, dámelo. Reggie no se movió. Solo permaneció allí, dominando a mi hijo, una torre oscura de juicio. La habitación se volvió pequeña y fría. Solo hay un detalle, dijo Reggie. Una pequeña formalidad. ¿Qué formalidad?, exclamó Tiffany. Firmamos. Denos el dinero. Reggie me miró directamente a los ojos por primera vez desde que entró. Sonrió. No era una sonrisa amable. La formalidad, dijo, es que el propietario debe estar incapacitado. Y no creo que lo esté. Tyson frunció el ceño. ¿De qué hablas? Es un vegetal. Míralo. Reggie negó lentamente con la cabeza. No. Creo que solo está decepcionado. Levanté lentamente la cabeza.
Parpadeé para quitar el vino de mis ojos. Limpié la baba de mi barbilla con la manga de mi arruinada chaqueta de traje. Me senté erguido, enderezando los hombros, sintiendo cómo se rompía la rigidez de mi columna. La transformación fue instantánea. El anciano roto desapareció. El magnate regresó. Miré a Tyson. Miré a Tiffany. Sus rostros quedaron congelados en shock. Tiffany dejó caer su copa de vino. Se rompió en el suelo, pero nadie la miró. Me miraban a mí. Aclaré la garganta. Un sonido áspero, como grava cayendo por un conducto. Deberían leer la letra pequeña, hijos, dije, mi voz firme y fuerte. Esa tinta será muy difícil de quitar en prisión. La hoja de papel sobre la mesa de centro, entre las botellas de cerveza a medio vaciar y el maletín abierto con dinero, era una obra maestra de trampa legal. Para un ojo no entrenado, o para uno cegado por la codicia y el pánico, parecía una escritura de renuncia estándar, un papeleo aburrido para transferir un título de propiedad. Pero yo conocía cada sílaba porque pasé 3 noches sin dormir redactándola con regie. El encabezado no decía acuerdo de transferencia de propiedad. Decía, en letra tan pequeña que requería gafas de lectura que Tyson, en su vanidad, se negaba a usar. Renuncia voluntaria a la herencia y admisión de responsabilidad criminal. El párrafo 1 era una confesión completa del intento de envenenamiento en Nochebuena, detallado hasta la dosis de beta-bloqueadores en el pastel de batata. El párrafo 2 describía la conspiración para defraudar a un anciano mediante documentos de préstamo falsificados con Viper Capital. El párrafo 3 era la joya, una cláusula que establecía que el firmante aceptaba la responsabilidad total por todas las deudas de la herencia Blackwood, transfiriendo sus propios préstamos malos de vuelta a él mientras renunciaba a cualquier reclamo futuro sobre mis bienes. No era una venta. Era una nota de suicidio para su vida financiera y legal. Y estaba ahí, a plena vista, iluminada por la llamativa lámpara de araña que Tiffany había comprado con mi dinero robado. Todo lo que Tyson tenía que hacer era leerla. Si leía la primera oración, sabría que el juego estaba amañado. Si leía la letra pequeña, sabría que Regie no era un salvador, sino un verdugo. Pero no leía. Solo veía los fajos de billetes. Sus pupilas dilatadas engullían los iris. Veía salvación. Veía una salida del agujero que había cavado. No veía la trampa cerrándose alrededor de su tobillo. No veía que el papel no era un boleto a la libertad, sino un pasaje de ida a una penitenciaría federal. ¿Qué es eso?, susurró. Esto, dije, es el vídeo familiar que nunca supiste que estábamos haciendo. Presioné play. La imagen en la pantalla era cristalina. Era una grabación en alta definición tomada desde una cámara oculta en el detector de humo de la cocina. La marca de tiempo en la esquina indicaba 24 de diciembre, 6:40 de la tarde. La habitación contuvo la respiración. Allí, en la pantalla, más grande que la vida, estaba Tiffany. Se encontraba de pie junto a la isla, su rostro retorcido en una máscara de intensa concentración. El audio era perfecto, amplificado por los costosos altavoces envolventes. Se escuchaba el sonido de la cerámica raspando contra cerámica. Ras, ras, ras. Observamos cómo Tiffany vertía el polvo azul del mortero en el tazón del pastel de camote. Tyson estaba al fondo, desplazándose frenéticamente en su teléfono. ¿Cuánto tiempo tarda? La voz de Tyson resonó clara y fuerte desde los altavoces. Menos de 1 hora si la dosis es lo suficientemente alta, respondió Tiffany. Los invitados del fiesta retrocedieron horrorizados. Una mujer en la parte de atrás se cubrió la boca con la mano. El abogado inhabilitado sacudió la cabeza, murmurando una maldición. Eran criminales, sí, pero había jerarquía en el crimen. Robar era una cosa, envenenar a tu propio suegro en la cena de Navidad era un nivel de depravación que incluso el inframundo encontraba repugnante. Avancé rápidamente el vídeo. La pantalla parpadeó y la escena cambió. Ahora la imagen era granulada, con un tinte verde de visión nocturna. Era el sótano. La marca de tiempo mostraba hace 2 días. El ángulo capturaba toda la húmeda celda de concreto. Tyson estaba caminando de un lado a otro. Tiffany estaba de pie sobre mi cuerpo inmóvil en el colchón.
Lo llevamos al otro lado de la frontera esta noche, susurró Tiffany desde los altavoces. Riñones, hígados, córneas. Vale más por partes que entero. La habitación quedó en un silencio absoluto. El aire parecía haber sido succionado. Esto no era solo asesinato, era carnicería. Era la mercantilización de la vida humana. Miré a Tiffany. Estaba mirando la pantalla, pálida, con los ojos abiertos e inmóviles. Parecía que estaba viendo su propia autopsia. Veía al monstruo que realmente era, proyectado en resolución 4 Kelvin. Avancé de nuevo al despacho. Tyson estaba sentado en el escritorio, rodeado de papeles, sosteniendo un bolígrafo con la mano temblorosa. Solo una firma, murmuró para sí en la pantalla. Solo una firma y Viper me deja en paz. Lo vimos trazar mi firma en los documentos del préstamo. Lo vimos practicar una y otra vez. Lo vimos cometer falsificación y fraude con la intensidad desesperada y sudorosa de un adicto. Pausé el vídeo. La imagen de Tyson firmando mi nombre quedó congelada en la pantalla, un monumento a su traición. Me giré para enfrentarlos. Tyson lloraba en silencio, con la cabeza entre las manos. Tiffany se balanceaba adelante y atrás, murmurando no, no, no una y otra vez. Pensaron que eran inteligentes, dije. Pensaron que eran invisibles. Pero los he estado observando. Cada momento, cada mentira, cada crimen, todo está aquí. Terabytes de evidencia, suficientes para encarcelarlos por 3 vidas. Pero esa no es la mejor parte, continué. Presioné un botón en el control remoto. El vídeo de la falsificación se redujo, minimizándose en la esquina superior izquierda. La pantalla se llenó de repente con otra interfaz. Era una plataforma de redes sociales, un panel de transmisión en vivo, y en el centro se veía en tiempo real la habitación en la que estábamos ahora, filmada por una cámara oculta en el sensor de movimiento del sistema de alarma. A la derecha de la pantalla, un torrente de texto se desplazaba tan rápido que era un borrón. Comentarios, reacciones, emojis. Señalé el contador en la esquina superior derecha. El número subía rápidamente. 48.000, 49.000, 50.000. Saluden al mundo, niños, dije, con la voz fría como el hielo. Están en vivo. Tiffany miró la pantalla. Vio los comentarios pasar, monstruo, enciérrenla, espero que se pudra, llamen al FBI, mató a su propio suegro, despreciable. El color desapareció de su rostro hasta que parecía un cadáver. Se levantó de un salto, las manos arrancándose el cabello. «¡Apáguenlo!», gritó. «¡Apáguenlo! No pueden hacer esto. Mis amigos, mi reputación, su reputación. Rey, tu reputación se ha ido, Tiffany. Está en cenizas. 50.000 personas acaban de verte planear vender mis riñones. 50.000 personas acaban de verte envenenar mi pastel. Tu jefe está viendo. Tus vecinos están viendo. Probablemente tu madre también. Quería ser una socialité. Quería ser famosa. Bueno, felicidades. Eres la mujer más famosa de América en este momento, y todos saben exactamente lo que eres». Tyson levantó la vista hacia la pantalla. Vio la cantidad de espectadores, vio el odio en los comentarios. Comprendió que su vida tal como la conocía había terminado. Nunca volvería a trabajar en finanzas. Nunca volvería a mostrarse en el club campestre. Era un paria global. «Nos arruinaste», susurró. «Lo arruinaste todo». «No te arruiné yo», dije, acercándome a la cámara hasta llenar la transmisión en vivo con mi rostro. «Se arruinaron ustedes mismos. Yo solo me aseguré de que hubiera un público para ver el desastre. Miré directamente al lente, a los 50.000 extraños juzgando a mi familia. Esto pasa cuando muerdes la mano que te alimenta», dije. «Esto pasa cuando confundes la bondad con debilidad». Volví a Tyson y Tiffany. Estaban acurrucados en el suelo, sollozando, rotos bajo el peso de 1 millón de ojos digitales. «La policía está en camino», dije. «Pero, honestamente, la prisión será unas vacaciones comparada con lo que les espera aquí afuera. Internet no olvida, y yo tampoco.
La transmisión en vivo seguía mostrando un torrente de juicios en la pantalla gigante, pero me di la vuelta. El Tribunal de la Opinión Pública había dictado su veredicto, ahora me quedaba la sentencia financiera. Reggie dio un paso adelante y me entregó un grueso expediente negro. Pesaba, no solo por el papel, sino por la estupidez de mi hijo. Lo lancé sobre la mesa de café. El golpe del plástico contra la madera hizo que Tyson se estremeciera. «Ábrelo», ordené. Tyson extendió la mano temblorosa y volteó la tapa. La primera página era un organigrama corporativo. En la cima estaba Blackwood Holdings, ramificándose hacia diversas LLC, firmas de gestión de propiedades y vehículos de inversión. En el fondo, bajo la división de activos deteriorados, estaba un logo que conocía bien, una serpiente verde enrollada alrededor de un signo de dólar, Viper Capital. Tyson frunció el ceño, tratando de aclarar las lágrimas y la confusión. Miró el logo, luego me miró. «No entiendo», susurró. «¿Por qué tienes los documentos internos de Viper? ¿Los sobornaste? ¿Compraste mi deuda?» Reí brevemente, sin humor. «Realmente eres ciego, Tyson. No los soborné. No compré tu deuda. Yo soy dueño de la deuda. Siempre lo fui. Viper Capital es una subsidiaria de Blackwood Holdings. Compré esa empresa hace 3 años para limpiar el vecindario y vigilar las prácticas de préstamos depredadores. Y, para mi sorpresa, apareció el nombre de mi propio hijo en la lista de morosos». Tyson abrió la boca. Tiffany dejó de mecerse y me miró, incrédula. «¿Tú eres dueña de Viper?», gimió. «Yo soy dueña del papel», dije, inclinándome sobre ellos. «Soy dueña de los cobradores. Cada vez que no pagabas, cada vez que evadías una llamada, cada vez que falsificaste mi firma para intentar apalancar mi casa, me estabas robando. Me estabas robando para pagarme a mí mismo. Y lo peor es que, si me hubieras pedido ayuda, podría haber perdonado los intereses. Podría haber reestructurado el préstamo. Pero no lo pediste. Intentaste matarme». Tyson bajó la vista, mirando la falsificación sobre la mesa. La realización lo golpeó como un impacto físico. Había planeado un asesinato para pagar una deuda al propio afectado. La ironía cósmica lo aplastaba. «Intentaste vender mis riñones», siseé, señalando la pantalla donde la visión nocturna estaba congelada. «Intentaste cortarme y venderme al otro lado de la frontera por $50,000. Y el hombre a quien intentabas pagar estaba ahí mismo, en la silla de ruedas, escuchándote. Ibas a matarme para pagarme. ¿Cómo funciona esa matemática, Tyson? ¿Cómo tiene sentido?» No pudo responder. Se encogió en bola, cubriéndose los oídos, intentando bloquear mi voz, intentando bloquear la verdad. Comprendió que no era solo un asesino, era un idiota. Un fracaso histórico que había destruido su alma por nada. Pero no había terminado. Señalé a Reggie nuevamente. Sacó un solo documento azul, oficial, con un sello gubernamental, y lo colocó junto al organigrama de Viper. «Y luego está el asunto de la casa», dije, con voz baja, conversacional y más aterradora que cualquier grito. «Te preocupabas tanto por el patrimonio, 2 millones. Decías que ya lo estabas gastando, mirando condominios en Bugead, eligiendo cortinas». Tiffany miró el papel azul, sus ojos ansiosos buscando un salvavidas. «¿Es la escritura?», preguntó. «¿Todavía podemos venderla? Si vamos a la cárcel, ¿podemos usar el dinero para abogados?». Negué con la cabeza lentamente, maravillado por su tenacidad. «Todavía no lo entiendes, ¿verdad? No puedes vender esta casa. Nunca pudiste. Porque esta casa no me pertenece». «¿Qué quieres decir?», preguntó Tyson, levantando la cabeza. «Está a tu nombre. Revisé los registros del condado. Corregí los registros públicos. No revisaste los archivos del fideicomiso. Hace 5 años, después de que tu madre falleciera, transferí la escritura de esta propiedad a un fideicomiso irrevocable con fines benéficos. El beneficiario es la casa St. Jude para niños huérfanos». El silencio invadió la habitación nuevamente. Incluso el chat de la transmisión en vivo pareció ralentizarse mientras los espectadores procesaban este giro.
Tengo un usufructo vitalicio, expliqué. Eso significa que puedo vivir aquí hasta que mi corazón deje de latir. Pero en cuanto muera, la propiedad pasa instantáneamente y automáticamente a la orfandad. No hay testamento, no hay herencia, no hay patrimonio para que ustedes roben. Me incliné cerca, mi rostro a centímetros de Tiffany. Así que cuando triturabas esas píldoras, cuando planeabas empujarme por las escaleras o llevarme a México, no estabas acelerando tu herencia. Estabas acelerando tu desalojo. Si hubiera muerto esta noche, habrían estado sin hogar al amanecer. La caridad los habría echado antes de que mi cuerpo estuviera siquiera frío. Estaban matándome para dejarse en la miseria. Tiffany me miró. Su mente buscaba un resquicio, una vía para ganar, pero no había ninguna. Las paredes se cerraban. La casa que codiciaba, símbolo del estatus que deseaba, era una ilusión. Estaba sentada en una casa que pertenecía a huérfanos. Era una ocupante de un refugio benéfico. No tenemos nada, susurró. La realización fue total. Su voz hueca, despojada de toda aspereza. No tenemos dinero, no tenemos casa, no tenemos trabajo, no tenemos nada. Tienen deuda, le recordé. Me deben $300.000 por fraude con tarjetas de crédito. Le deben a Viper 50.000 más intereses. Y le deben al Estado de Georgia mucho tiempo. Tyson emitió un gemido bajo, de pura desesperación animal. Miró alrededor, los muebles lujosos, los electrónicos caros, las comodidades de la vida que había robado. Todo era polvo. Todo prestado. Había traicionado a la única persona que realmente lo había amado. Y lo había hecho por un premio que no existía. Había vendido su alma por oro falso. Me enderecé, ajustando mis puños. El clavo final estaba en el ataúd. Les había quitado las ilusiones, les había mostrado que su codicia no solo era inmoral, sino incompetente. No eran genios, eran tontos jugando con fósforos en un polvorín. Y ahora, la explosión había llegado. Tiffany se desplomó. No fue un desmayo teatral, fue un fallo físico genuino. Sus piernas cedieron y se deslizó de lado, golpeando el piso con un golpe sordo. Se encogió en posición fetal, su costoso vestido arrugándose alrededor de la cintura, el rostro pegado a la alfombra persa. Comenzó a gritar, un sonido agudo y fino, como una tetera hirviendo. Gritaba por su vida perdida, por su libertad perdida. Gritaba porque la realidad de su futuro finalmente había caído sobre ella. Iba a prisión. Sería delincuente. Sería pobre. Y para alguien como Tiffany, ser pobre era un destino peor que la muerte. Tyson no gritó. Solo temblaba. Se sentó con las piernas cruzadas, meciéndose adelante y atrás, los ojos abiertos y sin ver. Murmuraba un flujo de incoherencias. Lo siento, papá. Lo siento. Fue el pastel, las píldoras azules, la tinta, es difícil de quitar. Miró su pulgar. La tinta roja del tampón todavía estaba allí, brillante y condenatoria. Comenzó a frotarla contra sus pantalones, intentando frenéticamente borrar la marca de su traición. Maldita mancha. Pero no se iba. Estaba tatuada en su piel, igual que su crimen estaba tatuado en su alma. Reggie se acercó a mi lado. La policía llega en 2 minutos, Cyrus, dijo en voz baja. El perímetro está asegurado. Miré los restos de mi familia, mi hijo roto y balbuceando, mi nuera gritando en la alfombra, la audiencia de la transmisión en vivo devorando toda la tragedia. Era una escena de devastación total, un páramo nuclear del corazón. Sentí una punzada de tristeza. No por ellos, sino por los recuerdos que habían vivido en esta casa, las mañanas de Navidad, los cumpleaños, las cenas tranquilas con Beatatrice. Todo estaba ahora manchado. Esta casa era una escena del crimen. Abre la puerta, Reggie, dije, apartándome de ellos. Dejen entrar a los oficiales. He terminado aquí. Caminé hacia la cocina, dejándolos en el suelo. Necesitaba un vaso de agua. Mi garganta estaba seca y necesitaba eliminar para siempre el sabor del pastel de camote de mi boca. Mientras abría el grifo, escuché las sirenas cortar el aire al entrar en la entrada.
Las luces azules iluminaban la cocina con destellos duros. Era el fin de la fiesta. Era el final del camino. Afuera, en el fresco aire nocturno, finalmente pude respirar. Me detuve junto al fregadero, sosteniendo un vaso de agua fría mientras la puerta principal de la casa se desintegraba. No se abrió. Fue derribada. El ariete golpeó el pesado roble con un estruendo que sacudió los cimientos, levantando una nube de astillas y polvo en el vestíbulo. El ruido era ensordecedor, una sinfonía caótica de voces gritando y botas pesadas golpeando la madera. Una docena de oficiales tácticos inundaron la sala, armas desenfundadas, linternas cortando la penumbra como sables de luz. Se movían con eficiencia aterradora, gritando órdenes que se superponían en un muro de sonido. «Policía, al suelo, manos donde pueda verlas, nadie se mueva». Los invitados, los tiburones y los oportunistas, que momentos antes se habían mostrado arrogantes, cayeron al suelo instantáneamente. Sabían cómo actuar. Se dispersaron como cucarachas, expuestas por la luz repentina, cubriéndose la cabeza y acurrucándose. Observé con calma desde el arco de la cocina. Tomé un sorbo de agua. Estaba fresca y limpia, borrando el persistente sabor fantasma de la traición. Regie permaneció junto a la chimenea, manos levantadas, mostrando las palmas. Era el único que no entraba en pánico. Conocía a los oficiales, probablemente había informado al capitán personalmente. Si disfrutaste esta historia de justicia absoluta, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal para más contenido. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Habrías perdonado a Tyson porque era familia o lo habrías enviado a prisión tal como yo lo hice? Leo cada comentario. Nos vemos en la próxima historia.